El viernes 18 de febrero de 1983 es conocido como el Viernes Negro. En aquel momento, la debacle económica se vino en Venezuela. Y el 19 de agosto del 2019 será conocido como el Viernes Azul. Según Dementes. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y hoy vamos a estar conversando de esa reciente amenaza que hemos sentido en Venezuela por el cambio de plataforma o el cambio de visión para hacer publicidad en Facebook en Venezuela. Hay que contar primero, Juan, para que todo el mundo sepa que Facebook, todo el mundo que crea un usuario puede crear una cuenta de publicidad en la cual, con una verificación y un método de pago, puede crear anuncios publicitarios en el ecosistema de Facebook, que básicamente es Facebook e Instagram en las múltiples formas de publicidad que tiene la herramienta. Por lo cual, si yo soy un usuario cualquiera, puedo hacer publicidad en Facebook. Eso implica que yo tendría que tener un método de pago. En Venezuela, por la situación del cambio monetario, en Venezuela, por el control del dólar, no se podía crear una cuenta publicitaria con forma de pago con tarjetas de créditos en bolívares, ni cuentas en bolívares, por lo cual las personas en Venezuela y las compañías en Venezuela crearon la metodología de crear su usuario en Venezuela, su fanpage en Venezuela, su business en Venezuela, su cuenta de publicidad, pero asociado a un método de pago a una cuenta americana o de otro país para poderlo pagar. Entonces, eso básicamente es el ecosistema. Ese ecosistema hay fanpage creado de múltiples países, usuarios creados en Venezuela, para audiencias venezolanas pagados con tarjetas de otros países. Pero yo creo que de lo que acabas de decir, creo que es importante destacar que uno de lo poderoso que fue Facebook como plataforma publicitaria es que Facebook le dio la capacidad a cualquier individuo, y esto es importante para lo que vamos a hablar más adelante, a cualquier individuo de comprar anuncios para lo que sea. Cualquier persona, desde grandes compañías hasta la persona que vende pulseritas en su casa, puede comprarle a Facebook de manera individual cualquier espacio. Yo creo que esto es importante. Y muy importante, y lo único que pasaba es el proceso típico de Facebook de aprobación de las campañas que Facebook se toma para identificar que la campaña no cumpla o incumpla con una de sus políticas de seguridad. Entonces, eso estaba funcionando muy bien. Hay que entender que en Venezuela hay una transformación muy importante de cómo se usan los medios para hacer publicidad, porque la deficiencia de contenidos que tenemos en la televisión, más el uso de la radio, más el uso de los exteriores, más la debacle económica que ha sucedido en el país, que ha permitido que muchos anunciantes se hayan de la industria, ha colapsado la industria para más o menos dimensionar que una industria que era de 500, 600 millones de dólares, hoy día puede ser una industria de 5 millones de dólares. 5 o 6 máximo este año. Pero en donde los medios digitales, a pesar de las circunstancias, han crecido porque se volvieron la alternativa para todos aquellos pequeños anunciantes o grandes anunciantes donde los costos de producción o la exhibición, donde hay que tomar medidas rápidas, sean las plataformas ideales. Y Facebook e Instagram son los medios más importantes para divulgar publicidad en Venezuela, además por su alta capacidad de segmentación. Eso comienza a cambiar a partir del viernes pasado. Que es el Viernes Azul. Sí, porque lo que acabas de decir es que Facebook e Instagram hoy en día son considerados una de las principales plataformas de publicidad en Venezuela por todas las restricciones de comunicaciones que hay en el país, y a partir del viernes pasado nos salió a todos la notificación de que ya no podemos hacer publicidad en Facebook. No podemos hacer publicidad en Facebook debido, y esto es información confirmada con Facebook, no es todavía pública, pero Facebook va a emitir un comunicado público, pero lo tenemos confirmado con Facebook desde el pasado día domingo, información dentro de Facebook, y lo podemos confirmar que efectivamente Facebook no permitirá a las personas alocadas en Venezuela hacer publicidad por las restricciones de Trump sobre el gobierno venezolano. Y aquí yo creo que es importante explicar en dónde radica realmente el problema. Las sanciones emitidas por el gobierno de Trump a Venezuela indican que cualquier persona o compañía que haga relaciones con el gobierno actual de Venezuela van a recibir sanciones de parte del gobierno americano. Facebook como plataforma, por todas las restricciones que hay en nuestro país últimamente, no tiene infraestructura en Venezuela. Es decir, no tiene la cantidad o el equipo necesario para verificar que cualquier persona, individuo, compañía que le compra publicidad a Facebook tiene o no relaciones con el gobierno. Por ende, Facebook decide, al no tener esa infraestructura de verificación, bloquear
toda posibilidad a cualquier persona sin saber si tiene relaciones o no para que haga publicidad en Claro, Facebook. porque no puede reconocer el trazo de dónde proviene ese dinero, ni a dónde apunta ese dinero. Por lo cual, tenemos la circunstancia de que en las redes hemos visto muchas opiniones sobre lo que está pasando. Entonces, vamos a explicar algunos casos. Caso 1, usuario venezolano, fanpage internacional, cuenta internacional. No lo puede. No va a poder hacer publicidad. Caso 2, fanpage venezolano, usuario venezolano, cuenta con una cuenta internacional. No va a poder. Se puede. Caso 3, habías prepagado publicidad en Facebook y tienes un dinero por consumir, puedes hacer publicidad. Cuando vayas a volver a consumir e intentar publicidad, no vas a poder. Inclusive ya hay campañas que se están deteniendo. Ya hay campañas que se están deteniendo. Por eso mucha gente dice, no, pero eso no me pasó a mí porque yo lo tengo en una cuenta afuera. No, no. Es progresivo. Si tu fanpage está en Venezuela, fue creado en Venezuela, o el usuario administrador está en Venezuela, va a ser bloqueado. Esa es la base, John, porque la base como Facebook funciona es que el ID más pequeño es el usuario. Luego ese usuario se convierte en administrador de un fanpage y de ahí en administrador comercial. Es decir, la trazabilidad de Facebook parte de cómo nació Facebook, de los individuos. Y ese individuo lo reconoce por todos los datos que tú llenas cuando te unes a Facebook y también por las direcciones IP. Es decir, si realmente tu inicio es Venezuela como lugar de nacimiento o lugar geográfico donde estás, no vas a poder hacerlo. Ok, ¿qué sí se va a poder hacer? Y quiero comentar, he visto por ahí algún post donde la gente decía, no, lo que pasa es que en Venezuela se bloqueó porque los usuarios venezolanos pagando con tarjetas de otro país, entonces Facebook lo que hace. No, esa no es la razón. La razón son las medidas económicas de Trump al gobierno venezolano, por lo cual Facebook introdujo a Venezuela al grupo de países donde no se puede hacer publicidad. Sí, esto es literalmente Facebook cuidándose a sus espaldas. Sí, y entonces, ¿cómo se puede hacer publicidad? Si tú eres un usuario de otro país y tienes un fanpage creado en otro país con un método de pago de otro país, puedes publicitar audiencias venezolanas. Eso es clave, es decir, el público venezolano es targeteable perfectamente en Facebook, pero tiene que ser desde cuentas que son originarias de otros países. Tú puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en Chile, ser chileno, tener una cuenta, ser administrador de un fanpage chileno y tener un método de pago de cualquier moneda y puedes poner como target el público venezolano. Eso nos va a permitir poder desviar un poco el cómo hacer publicidad en Facebook. Importante reconocer y decir que esto no es opinión de nosotros, sí, ¿no? Esto es información, esto es información directa de Facebook. Sí. Queríamos ratificarlo para que no se empiece a conversar de casos. Sí, hay muchos casos y la mayoría de esos casos van a concluir en los próximos días que si tiene un trazo sobre una cuenta en Venezuela, un usuario en Venezuela, definitivamente no va a poder hacer publicidad. Inclusive, John, todos los marketplaces que le pertenecen a Facebook ya están bloqueados en Venezuela. El más reciente fue todo el marketplace de Oculus, ya está bloqueado en Venezuela. De hecho, de cualquier celular, tú hoy accedes a la cuenta de oculus.com que le pertenece a Facebook, es decir, sus derivados de Facebook ya también están recibiendo las mismas restricciones. Las implicaciones, Juan. Implicaciones es que todas las personas que manejan comunicación o manejan publicidad o buscan audiencias en plataformas sociales y digitales se tienen que replantear la forma como van a comunicar. A todos nos mueve esto, cómo nos reinventamos mientras esto evoluciona. Y yo creo que nosotros tenemos que partir del principio de que Facebook sí es una de las plataformas más importantes de comunicaciones, pero hay otras alternativas. Por ahora, Google, sí, que Google es intacto, la plataforma que además gestiona la administración de publicidad de YouTube, no tiene bloqueo, por lo cual hay posibilidades de hacer publicidad en AdSense, hacer publicidad en AdWords, toda la red de display, toda la red de display, toda la red de YouTube. Luego Twitter, que también aún se puede hacer publicidad. Mucho menos engagement, pero está activo todavía. Y poco nivel de conexión en el resultado. Sí. Luego todo lo que puede ser compras de performance en cadenas de performance o compra programática en cadena de distribución de publicidad en los mercados venezolanos. Todas las páginas web hoy en día venezolanas. Todas las páginas web venezolanas. Y luego toda la calidad de contenido que puedan estar generando. Un concepto que queremos acuñar en Dementes, inspirado y planteado por Erika de la Vega, que nos los comentó, que nos encanta. Como ustedes saben, no nos gusta el nombre de influencers y con Erika acuñamos el nombre de audiencers, que son personas que tienen audiencias. No sabemos si les influencian o no, pero son personas que tienen audiencias. Pero estas audiencias necesitan unas características. Sí, porque yo creo que cuando hablamos del audiencer, estamos hablando de un tema de alcanzar. Es decir, esta persona tiene una masa de personas a las cuales el mensaje puede llegar a través de ellos. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que garantizar. Todas las marcas hoy, que esta misma semana tenían necesidad de hacer pauta para alcanzar personas, esta es una vía.
Pero yo lo que creo, y tú lo comentabas hace rato, también lo que creo es que es un buen momento para comenzar a profundizar en cuáles son esos contenidos que realmente están conectando con las personas. Lo decías hace rato, YouTube todavía sigue siendo una plataforma abierta porque le pertenece a YouTube. ¿Cuáles son todos aquellos contenidos que se estén generando en plataformas como YouTube que hoy en día realmente tienen conexión? Es una gran oportunidad para empezar a ver nuevos contenidos que generan conexiones y que tienen alcance. ¿Dónde están las personas? ¿Qué contenidos están consumiendo? Si están consumiendo YouTubers, veamos esos YouTubers, la oportunidad para insertar las marcas. Si están consumiendo Instagramers, veamos quiénes son los Instagramers que estamos ahí. No pensando que son influencers, sino pensando que esas personas tienen audiencias y esas audiencias me interesan. Pero es importante saber que el número de seguidores de esas audiencias no son su alcance máximo posible. El número de seguidores es la referencia. Su alcance máximo posible más o menos va a estar cerca del 25 al 30% de su audiencia. Casos más, casos menos, porque realmente los algoritmos no se lo muestran a todo el mundo por múltiples factores que explicaremos en otro momento, sino se lo muestran más o menos a eso. Es decir, si hay una persona que tiene 1 millón de seguidores, puedes estimar que vas a llegar a cerca de 300,000 personas. Lo cual es un buen momento para comenzar a construir estrategias de repetición basadas en el contenido. O sea, yo lo que creo es, nos podemos ver el vaso medio lleno o podemos ver el vaso medio vacío. Esto nos va a dar oportunidades para replantearnos nuevas formas de llegar a audiencias, mientras este problema de Facebook entendemos hacia dónde va. Lo que sí tenemos por seguro es que nada es igual después del Viernes Azul. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John Da Silva, @JohnSnacks. Llévatelo, papá, que lo que va es embajada.